Muy buenas tardes, mis amados. Una vez más, aquí estamos conectados para recibir palabra de Dios. Agradecido al Señor como siempre, ante todas las cosas, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Creyendo firmemente en el Señor que estos tiempos son de aprovechamiento para sus hijos, hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios, son aquellos que van a ser saciados por Él, por su Espíritu Santo, no mirando nosotros las cosas que se ven, como dijo el apóstol Pablo, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y esas cosas eternas son las que nosotros debemos aprender a mirar en el espíritu, no con nuestros ojos humanos, con nuestros ojos naturales, sino con nuestros ojos espirituales. Así que mis saludos para todos aquellos que están del otro lado en el amor del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo los pueda ministrar en esta hora como ha ministrado a mi vida a través de esta palabra, meditando como siempre en comunión con Él. Me habló sobre los dos caminos y a diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar, que estoy por hablar del camino del bien y del mal o que quisiera hablar del camino del cielo y del infierno, voy a referirme a otro punto, a otro tema, desde otra perspectiva. Por supuesto que hay dos caminos y no hay tres, ni cuatro, ni cinco, sino que hay dos caminos, lo cual permite o lleva al hombre a tomar una decisión. Es una bifurcación en donde tiene que decidir, donde debe decidir qué camino habrá de tomar. No hay tres caminos, no hay más que dos caminos. Lo que a nosotros nos refiere esto, a lo que a nosotros nos compete es a tomar una decisión. Dios alguna vez me dio la palabra para predicar en la congregación aquí en la ciudad de Lanús acerca del dilema del Evangelio y antes de iniciar con el mensaje hablé y expuse el anticipo o la introducción diciendo que la vida del hombre, de la mujer, del ser humano está cargada de problemas. Y sin embargo, el trabajo nuestro como hombres y mujeres de Dios es resolver los problemas hasta llegar a donde hay un punto de inflexión que se denomina dilema. Un problema son diferentes o distintas o múltiples situaciones que uno pueda estar atravesando. Un dilema solamente son dos situaciones que uno debe resolver para decidir algo. Y eso es de lo que se trata el camino de nuestro Señor. No hay más que dos opciones, el cielo o el infierno, la vida o la muerte, la obediencia o la desobediencia, la luz o las tinieblas, Dios o Satanás. Siempre son dos opciones. Ese es el dilema al cual nosotros siempre nos debemos enfrentar. Lamentablemente en estos tiempos la iglesia ha estado atravesando por una crisis ministerial en donde los problemas de las personas no han sido resueltos. Por lo tanto, la persona se ha encontrado con más de una opción al tener que tomar una decisión. 3, 4, 10, 20. Lo cierto es que a la persona eso le ha creado confusión. Pero nosotros, como hombres de Dios, tenemos esta responsabilidad de parte de nuestro Señor, llevar a la persona a que tome una decisión porque enfrente tiene dos opciones. De eso se tratan los dos caminos. No es un camino en el cual nosotros hemos decidido por nuestra ignorancia, sino que hemos decidido por nuestras prioridades. Ahora, los dos caminos a los cuales yo quiero hablar en el día de hoy es algo muy específico, el camino nuevo o el camino viejo, lo nuevo que viene para nosotros o que podemos elegir o lo antiguo que ya está. Tenemos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, pero yo quiero hablar de las cosas que están por delante. Meditando en este punto, el Señor me hacía recordar algo que hablé no hace tanto tiempo, en las palabras que encontramos en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo, esperando a sus consiervos, está allí en Grecia, en Atenas, y cuando él va a predicar porque se enardecía su espíritu ver a toda esa sociedad volcada a la idolatría, la Biblia dice que aquellos hombres atenienses solo se ocupaban, solo buscaban recibir algo nuevo. Y eso fue lo que me disparó este pensamiento espiritual y me llevó a hablar este tópico en el día de hoy. Hoy estamos viviendo en una sociedad que está convulsionada por todo este virus que estamos atravesando y mucho está sucediendo la paranoia porque hay cosas que se van sumando y se van generando más drama de lo que realmente es. Algunos lo relativizan al tema y no le dan importancia,
pero sí he notado esta particularidad en muchas personas. Están buscando oír algo nuevo. Y hoy que masivamente se utilizan las redes por causa de toda esta pandemia o del aislamiento, donde todas las redes están utilizadas de una forma masiva, mucha gente está queriendo ver algo nuevo, oír algo nuevo. Y eso es peligroso. Y es peligroso ¿por qué? Porque con el afán de buscar o de recibir algo nuevo, quizás no estamos filtrando lo que estamos recibiendo, lo que estamos oyendo. Y eso, que quizás viene con el título de algo nuevo, quizás es algo nocivo para nosotros. Le estamos dando cabida, apertura a nuestra vida, a nuestro hogar, y quizás no nos estamos dando cuenta del daño que le puede causar a nuestra vida espiritual, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Insisto, estas redes que también se denominan, la palabra que voy a utilizar, se denominan portales. Estos portales son los que abrimos nosotros en nuestro hogar, y quizás eso nos lleva a nosotros a tener conflictos espirituales a la hora de tener intimidad con Dios o de querer tener intimidad con Dios, a la hora de querer leer las escrituras, de querer orar, de querer ayunar, de querer cantar. Hemos abierto tantas puertas, o mejor dicho, portales, como el término que usé anteriormente, que sin darnos cuenta, con el único afán de querer recibir algo nuevo, hemos estado permitiendo que entre, le hemos estado dando el derecho legal a estas cosas que quizás su origen no son buenos para nosotros, su origen quizás es perverso, es maligno, ha sido diseñado en el mismo infierno para destrucción nuestra, para confusión. Pero sin embargo, hoy esta palabra que Dios puso en mi vida va para todos nuestros hermanos que están del otro lado, a los, como digo siempre, a los que son parte del Ministerio Ramá, de la central aquí en Lanús y de las provincias y fuera del país. A todos ellos van mi saludo, a los pastores, a los apóstoles, a los líderes, a los ministros, a los que se suman viéndonos. Les amo en el Señor y doy gracias porque están del otro lado, gracias por su recepción, gracias porque creo que nos estamos uniendo a través de esta palabra, ustedes creyéndola, tomándola y poniéndola por obra en su hogar. Ese es mi mayor deseo, y mi gozo está cumplido si ustedes toman esta palabra, la consideran de bendición y la pueden aplicar en su hogar, en su vida diaria. No solamente por motivos de la pandemia, sino cuando se termine este aislamiento, poder tomarlo como algo cotidiano, como algo habitual, como algo que permanecerá y que va a trascender a esta situación que estamos viviendo hoy. Así que, saludando a todos mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice el libro de Eclesiastés, el rey Salomón o el predicador escribió estas palabras, y quiero iniciar esta palabra o este mensaje con la palabra dicha por él, por este hombre que se lo consideró el hombre más sabio de su época. Dice así el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Eclesiastés, dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que sucede para nosotros es que estamos queriendo descubrir cosas nuevas. Sin embargo, esas cosas nuevas que llegan a nosotros, que para nuestra vida haya sido algo nuevo, no significa que no haya existido antes, sino que ya estaba y ya existía, y por lo tanto ya no es nuevo. Nuevo es para quien lo descubre o para quien lo redescubre. Pero en esa búsqueda, quizás desesperante, que algunos tienen, de oír una palabra, de oír una profecía, el hambre que están teniendo, la desesperación por oír una palabra que esté enfocada, direccionada a su situación personal, buscando a un hombre que ejerza la profecía o que ejerza el don de ciencia, la palabra de sabiduría. Están enfocándose en eso, y eso genera confusión, eso genera también una situación histérica en lo espiritual. Eso trae un movimiento que lo saca al hombre o a la mujer de su estado de pasividad, de templanza, y muchas veces trae desestabilizamiento espiritual. Y eso luego pesa en el momento de estar en intimidad con Dios. Lo nuevo que nosotros buscamos ya está dicho, ya está soltado en la boca de Dios. Llegará a ser nuevo cuando nosotros lo conocemos por primera vez. Pero cuando estamos desesperados, cuando estamos sin paz, cuando estamos angustiados, cuando estamos
atribulados, cuando estamos nerviosos o cuando estamos ansiosos, todos estos conceptos que estoy diciendo son los que provocan una inestabilidad en nuestra vida, atacando nuestra área emocional, quitándonos ese estado de reposo que hablábamos anteriormente, y en esa búsqueda nosotros quizás no nos damos cuenta, y como dijo Jesús, somos los que colamos el mosquito y tragamos el camello. Nos tragamos una noticia o recibimos una información o una supuesta revelación sin conocer su origen, sin discernir en el espíritu de dónde está proviniendo esa palabra para nosotros, nos perjudica, nos daña. Amados hermanos, en esta situación que estamos viviendo es importante estar atentos, es importante no desesperarnos, es importante aferrarnos al Señor, creyendo que las cosas que vienen de Él son las que nos van a sustentar, que lo que sale de su boca es lo que nos va a alimentar, que la palabra direccional que sale de la boca de Dios es la que a nosotros nos va a mantener seguros cuando otros entren en esa desesperación. Hay muchos cristianos, muchos hermanos y hermanas del otro lado que no están teniendo una palabra sólida, una palabra bien construida en el espíritu, no están recibiendo la palabra que los lleva a la calma y a la serenidad. Hay muchos que hoy están sacudidos porque este aislamiento ha afectado su condición laboral y eso por consecuencia ha limitado su ingreso económico, y las deudas continúan o los servicios se siguen acumulando sus boletas, y eso genera un desestabilizamiento. Entonces, utilizando estas redes, están buscando que alguien les dé una palabra nueva, una nueva revelación. Y siempre hay de esos hombres o esas mujeres que utilizan un nuevo término que quizás no se conocía o no estaba frecuentado en el vocabulario nuestro, y eso despierta el interés. Eso despierta una actividad espiritual y mental, por supuesto, donde la persona es atraída y seducida. Y antes de filtrar por la revelación del Espíritu Santo el mensaje que está recibiendo, rápidamente lo toma, rápidamente lo abraza, porque pareció contundente, porque el hombre o la mujer hablando es elocuente, tiene una buena palabra, es una buena dicción. Entonces resulta ser interesante, seductivo, resulta ser a la persona algo que quiere recibir. Y eso es preocupante. El profeta Jeremías, por boca de Dios, habló lo siguiente, y este es el segundo camino. Hablo del camino nuevo que muchos está hablando en este tiempo, que mucho está desviando al hombre y a la mujer de Dios, y que muchos corren detrás de esa vorágine y los perjudica. Pero el profeta Jeremías lo dijo por boca de Dios en el capítulo 6, quiero leerles lo que dice el verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ahora, ¿por qué Dios será que tiene el interés, o podremos decirlo de esta manera, la necesidad de hablarle a su pueblo diciendo: pregunten por la senda antigua? ¿No será que en aquel entonces ya estaban atravesando por una situación que hoy nosotros estamos repitiendo? ¿No será que aquellos antiguos hombres y mujeres que vivieron en la época del profeta Jeremías, detrás de sus propios pensamientos se fueron buscando nuevos caminos, como podían ser nuevas religiones, nuevos modelos económicos, nuevos estereotipos diseñados por hombres interesantes, inteligentes, sabios? ¿Será que en aquel entonces ellos, en ese afán de querer recibir algo nuevo, dejaron el camino de Dios? ¿No será que hoy nosotros estamos tratando de emular sin darnos cuenta lo que ellos hicieron, y estamos queriendo tener algo nuevo cuando el evangelio es simple, cuando el evangelio es claro y es directo? ¿Por qué el Señor tiene tanto interés en que preguntemos por la senda antigua? Él dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo sé que hay muchas personas que del otro lado tienen su alma cansada. Sí, señores y sí, señoras, el alma se cansa. El alma, como había dicho antes, tiene 3 asientos: la memoria, los sentimientos, y además de la memoria y los sentimientos, el alma tiene un asiento mayor, tiene
un asiento importante que son los sentidos. Allí en ese área es donde el alma ejerce su actividad y el cuerpo la manifiesta, pero hay muchas almas cansadas, cansadas de orar, cansadas de ayunar, cansadas de leer la Biblia, y lo que ha sucedido y que los ha llevado a esta situación es que al no ver resultados que estaban esperando, que estaban buscando, que estaban anhelando, se cansaron. Entonces consideraron que no funcionó, consideraron que no era lo correcto, y entonces hoy están buscando algo nuevo. Hoy quieren una palabra nueva, hoy quieren algo que los sacuda, hoy quieren algo que los movilice, hoy quieren algo que los saque de su situación tan agonizante. Y lamentablemente ese es el problema, esa es la situación más aflictiva que puede vivir una persona, porque eso los llevará a correrse del camino correcto, queriendo oír una palabra fresca, queriendo oír una palabra nueva. No me malinterprete, la palabra de Dios cuando sale de su boca es una revelación que impacta a nuestra vida y a nuestra humanidad, pero jamás se saldrá del camino que Dios ha trazado, jamás nos llevará a desviarnos de los orígenes y de los principios que Dios estableció, que es la oración. Hoy queremos oír algo nuevo, pero no queremos orar. Hoy queremos recibir una profecía nueva, pero no queremos ayunar. Hoy queremos recibir una nueva dirección profética, una nueva revelación apostólica, un nuevo diseño apostólico de reino, pero no queremos leer la Biblia, no queremos consagrarnos, no queremos santificarnos, no queremos apartarnos. Entonces eso que estamos queriendo nosotros es contradicción, eso es negativo, eso no será aprobado por Dios. Entonces hoy desde mi lugar les estoy hablando clara y directamente. ¿Por qué buscar algo nuevo cuando lo que hiciste en parte no funcionó? No funcionó por varios factores. Quizás el tiempo todavía no se ha cumplido, quizás el enemigo se te está oponiendo, o quizás, y lo más fundamental, quizás no hiciste todo lo que Dios haya estado demandando que hicieras. Pero lo cierto es que haciendo lo que Dios nos ha dicho, caminando por la senda antigua, jamás fallaremos, jamás erraremos. Este camino de santidad, como dice el profeta Isaías, por más torpe que sea el que ande por él, dice, no se extraviará. El hombre, por más torpe o por más ignorante que sea, si anda por el camino del Señor, esa senda antigua no fallará, no tropezará, no se equivocará. Pero hoy, en estos tiempos que vivimos, donde la tecnología es utilizada masivamente, está despertando la curiosidad de querer algo nuevo, y ese principio es tan antiguo que tendríamos que remontarnos hasta Adán y su mujer. Tendríamos que llegar al huerto del Edén, donde ellos fueron los que desobedecieron. Ellos cometieron una transgresión porque la serpiente fue la que llevó a Eva a querer que ella pudiera tener algo nuevo para alimentarse. Habían probado seguramente todos los frutos del huerto, pero de ese fruto no habían probado, y ellos, con la seducción y la tentación de Satanás, la obra que había hecho esta serpiente los llevó a querer algo nuevo. Hoy hay mucha gente que está sin conciencia de lo que está haciendo. Hoy son ovejas que van corriendo o que van desesperadas queriendo recibir algo nuevo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Les habla alguien que estuvo corriendo en esa corriente durante mucho tiempo, que estuvo intentando caminar como muchos otros caminaron, llevando una palabra nueva, tratando de encontrar una palabra que no se conocía, tratando de hablar de un tópico distinto, tratando de ser algo que llamara la atención, y eso lo único que hace es captar la atención de la persona, pero nunca la cambia, nunca la transforma, nunca la lleva a la santidad, nunca lo deja que salga del pecado, que aborrezca el pecado, nunca lleva eso a que la persona se arrepienta de su mal vivir. Entonces, cuando el Señor trajo esta reacción a mi vida, cuando Él ministró mi vida y exhortó a mi vida, fue cuando comprendí que las palabras del Señor siempre son las mismas, nunca cambiaron, nunca cambiarán. El mensaje siempre permanecerá firme. El camino del Señor es uno, y no deberíamos nosotros buscar dos o más opciones. Deberíamos entender que este es el camino trazado, porque Cristo dijo, yo soy el camino. Pero quisiera volver a leer el texto
donde dice el profeta Jeremías lo siguiente, el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Lo primero que Dios está hablando es de detenerse, de hacer una pausa, de hacer un alto en el camino. Hay muchos que están corriendo una carrera desenfrenada. En cierta ocasión hablaba con el tesorero de la iglesia, Jorge Sánchez, y él recordaba el pasaje donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan corrían hacia el sepulcro de Jesús cuando María les da la noticia de que Jesús había resucitado. Y él me decía lo que había recibido de parte de Dios. Él me decía que así hay muchos ministros hoy corriendo. La Biblia dice que iba corriendo uno y luego el otro corrió más veloz y llegó. Pero sin embargo, esa carrera que no lleva a nada, esa carrera desenfrenada por ver quién tiene la primicia. La Biblia dice que corría Pedro, pero luego Juan corriendo llegó primero para ver si veía algo nuevo, una noticia que pudiera trasladar. Y hoy muchos ministros están así, corriendo desesperadamente para tratar de traer una noticia nueva. Hermanos y hermanos, la noticia es la misma de siempre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. El Señor Jesucristo no ha cambiado, sigue vigente por los siglos de los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso a los que están corriendo esta carrera afanada, turbada, desesperada hacia un precipicio, les animo en el Señor a que hagan un alto, a que puedan hacer esta suspensión en todos sus caminos, y que en este estado de suspensión que puedan hoy meditar en el Señor y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Esa senda antigua es la que un día todos recorrimos, la de la oración, la de la búsqueda, la de consagración, la de apartarnos del mundo, la de estar en vigilia, la de leer las escrituras. Esa es la senda antigua, esa es la que encendió ese amor, ese fuego intenso en nuestro corazón. Ese es el camino antiguo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Párate en los caminos, deja de andar de un lado para el otro, deja de andar llamando por teléfono a todos lados, deja de consultar las redes permanentemente, deja de hacer zapping ministerial. Hay muchos hombres y muchas mujeres que en la búsqueda desesperada de oír algo nuevo escuchan todo tipo de mensajes. Hombres y mujeres que no conocen su procedencia, no conocen su testimonio, no conocen su iglesia, no conocen sus orígenes, y sin embargo, como suenan lindo, porque tienen una buena palabra, porque parece elocuente, porque parece espiritual, porque levanta su voz, porque hablan lenguas, escuchan, y escuchan a este, y escuchan a ella, y escuchan a un centroamericano, un norteamericano, un europeo, a un hombre, a una mujer, y eso genera una ensalada espiritual, y la persona entra en mayor desesperación. En lugar de estar en reposo, en lugar de preguntar por la senda antigua, siempre en esa búsqueda de algo nuevo. Por eso el Señor dijo, paraos en los caminos, el camino que estás recorriendo, el camino de tu ministerio, el camino de tu familia, el camino de tu hogar, el camino de tu esposa o de tu matrimonio, el camino que estás recorriendo. Párate y pregunta por la senda antigua. Hace una pregunta: ¿dónde está esa senda antigua? Pregúntate a vos mismo y las escrituras te van a responder. Él es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y todo aquello que está fuera de Cristo Jesús no está en el camino. Todo aquello que no tiene a Jesús como prioridad no está en el camino. Por eso es importante que esta palabra pueda mostrarte qué decisión vas a tomar. Estás en esa bifurcación, estás allí en ese momento crucial de tu vida. Hoy estás paralizado físicamente por este aislamiento preventivo, pero yo necesito, en el amor del Señor, que puedas comprender estas palabras. Es necesario hacer un parate en tus caminos espirituales y ministeriales. Cómo estabas llevando adelante tu evangelio, cómo lo estabas viviendo, cómo lo estabas predicando, cómo lo estabas transmitiendo a través del testimonio a tus seres queridos, a tus vecinos, cómo era lo que estabas llevando adelante tu exposición del evangelio. Porque lo único nuevo que deberíamos nosotros portar sería el evangelio del reino, ya que evangelio significa buenas noticias nuevas. Entonces, para alguien que jamás escuchó el evangelio será nuevo. Para ti y para mí no es nuevo, pero para aquel que le podemos predicar, ese sería el camino nuevo. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Llevó algo nuevo allí a Atenas, llevó un camino nuevo. Pero todos nosotros que ya somos conocedores del evangelio, conocedores del camino que tenemos que recorrer, si estamos buscando algo diferente, no es el plan del Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús
nos está hablando a través del Espíritu Santo y nos está diciendo, paraos en los caminos y mirad. Mira el camino que estás recorriendo, mira lo que has logrado, mira lo que has conseguido, mira lo que has alcanzado con tu recorrido. ¿Es el camino correcto? Por favor, no mida si es exitoso por lo que has logrado, lo que has conseguido. Mira si es el camino que el Señor te mandó a transitar. Porque si lo medís de esa forma, vas a decir, mi camino está bien porque tengo dinero, mi camino está bien porque tengo mi casa, mi camino está bien porque tengo trabajo, mi camino está bien porque tengo salud. Ese no sería el camino que el Señor quiere si no estás conforme a su voluntad. Ese no sería el éxito de tu camino recorrido si no es el que el Señor trazó para tu vida. Para medir si tu camino está correcto, compáralo con el camino que el Señor trazó para ti a través de las Escrituras. No se compara, no se busca un referente en nuestro camino por el dinero, no se lo busca por la fama, no se lo busca por la salud, se lo busca por el contraste que encontramos en las Escrituras. Hace esto, mira tu camino y compáralo con el camino del Señor. Si tu camino es acorde al camino que el Señor Jesús retrató para tu vida y reflejó para tu vida, entonces da gracias al Señor, decir, Señor, gracias porque lo estoy viviendo, gracias porque estoy caminando como tú me dijiste. Ahora bien, si no lo estás haciendo, hoy es el momento de pararte, de mirar, de contemplar, de meditar y hacer esa pregunta: ¿dónde está el camino que yo dejé? ¿Dónde está el camino que un día recorrí? ¿Dónde está ese camino que el Señor me trazó? ¿Dónde está aquella hoja de ruta que me garantiza llegar al final de la meta y encontrarme con mi Señor? Porque esto es lo más importante, que el camino que Él trazó para tu vida te llevará a encontrarte con Él. El camino que otros te ofrecen, sean hombres o mujeres, sean personas importantes o no, esos caminos, por más grandilocuentes que parezcan, no te conducirán, no tendrá la llegada a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que te detengas. Este camino que estás recorriendo, si podés visualizar hacia adelante, ¿te conduce hacia donde Él está? ¿Llegarás a donde Él te está esperando? ¿O simplemente te extraviarás en un laberinto tratando de hallar tu bendición, la salvación de tu alma? Entonces el profeta Jeremías, lo vuelvo a leer, dijo: mirad, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. El Señor dice, una vez que te indican dónde está el buen camino, andad por él. No te quedes simplemente con la observación, comienza a transitarlo, comienza a moverte y te vas a dar cuenta que aquello que un día hicimos es lo mismo que debemos volver a hacer hoy. Hoy, en estos tiempos tan desesperantes de una sociedad convulsionada que está viviendo en desesperación, donde la economía global está cayendo a pedazos, donde los grandes hombres y mujeres están tratando de sacar provecho por su poderío que tienen a nivel humano, económico o político y hasta religioso, nosotros como hombres y mujeres de Dios no tenemos que buscar algo nuevo, tenemos que buscar el mismo camino de siempre, lo que la iglesia aprendió de parte de nuestro Señor por medio de la ministración y suministración del Espíritu Santo. Ahora a ayunar, a leer las Escrituras, a consagrarnos, a mantenernos en santidad. Eso será el referente que nosotros debemos mostrar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, al andar por ese camino, lograremos tener alabanza de parte de nuestro Señor y tendremos aborrecimiento de parte de aquellos que no lo recorren, de parte de la apostasía que en este tiempo es la que se está ocupando de traer algo nuevo. Y al traer algo nuevo, lo peligroso de todo esto es desviarse de la doctrina del Señor, es desviarse de las sanas escrituras. Al querer buscar traer algo nuevo, muchos están apartándose de la verdad, muchos están distorsionando la verdad del Señor, muchos están sacando de contexto las Escrituras, las están acomodando a su placer, a su alma perversa y retorcida. La apostasía está en acción y esa apostasía tiene como característica esto de traer algo nuevo o de insinuar algo nuevo. ¿Cómo se conocen estos tiempos, mis amados? Se los voy a decir de esta forma: la nueva era o la New Age, como se dice en inglés. La nueva era, traer algo nuevo. Y eso es apostasía camuflada dentro de nuestras congregaciones, camuflado dentro de los ministerios. Hombres y mujeres que apartaron el oído de la verdad y se amontonaron porque tienen comezón de oír. El apóstol Pablo se lo
lo dijo a Timoteo. Porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, apartarán el oído de la verdad y se amontonarán, dice, detrás de su concupiscencia a hombres y mujeres que lo único que hacen es endulzarles los oídos. Cuidado con eso. Si ustedes están siendo víctimas de esto, hoy reaccionen. Ustedes tienen que tener sus oídos agudizados para oír palabra de Dios y rechazar lo que no es de Dios. La apostasía tiene esta característica, es mostrar algo nuevo, es distorsionar la palabra del Señor, agregándole conceptos que nunca quedaron allí, quitando las cosas para tratar de enriquecer su figura, para que su fachada sea más atractiva. Amados hermanos, esto es peligroso. En la búsqueda desesperada de algo nuevo, muchos están apostatando de la verdad, de la fe de nuestro Señor Jesucristo. El camino que un día recorrieron, hoy lo abandonaron y han creado un camino nuevo. Por eso, hermanos queridos, así nació el camino de los testigos de Jehová, un hombre que caminaba en verdad, un hombre que caminaba en el evangelio, queriendo hacer algo nuevo, fue que distorsionó todo esto. Entonces nosotros tenemos hoy el compromiso y la responsabilidad de mantener firme la verdad del Señor y pelear estoicamente por esta verdad que nunca ha cambiado y que nunca cambiará. Yo quería leerles esa palabra que acabo de mencionar, donde el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe lo que tiene de característico una fábula? Que por más allá que sea algo ficticio, lo que trae es algo nuevo. Al ser una fábula siempre se puede inventar algo nuevo, siempre se puede traer nuevos personajes, nuevas historias. Eso es una fábula y eso saca de contexto la verdad del Señor, la historia genuina que ha dejado trazada para nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora bien, el apóstol dice, tú sé sobrio y soporta las aflicciones. Esto es parte del camino antiguo. Muchos en estos tiempos están ocupándose de distorsionar el evangelio, de que no tenemos que sufrir, que no tenemos que padecer, que no tenemos que ser perseguidos, que no tenemos que tener problemas, que todo ese evangelio exitista que se está predicando porque a la gente le gusta oír eso nuevo, de que es un evangelio light, de éxito, de logros, de héroes, de bendición, de fama, de poder, de unción, de gloria. Todas esas cosas distorsionan la verdad. Cuando nosotros vemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el camino que recorrieron estos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios siempre fue el mismo: padecimiento, persecución, angustia, quebrantamiento, desolación, todo por causa de Cristo. Es muy diferente que estés padeciendo, sufriendo por tus propios pecados, por tu aberración, por tu maldad, pero si estás haciendo la voluntad del Señor, si estás caminando en la senda antigua, hay algo cierto, hay algo claro que tenés que saber. Eso te llevará a tener problemas, dificultades por causa de Cristo, por causa del camino verdadero del Señor. Por eso te animo en el Señor, te aliento en el Señor a que no te desvíes del camino correcto. Muchos hablarán de ti, muchos te criticarán, muchos estarán en contra tuya, muchos te abandonarán, muchos estarán hablando pestes, hablando cosas malignas, pero no te desesperes, no pierdas la paz, no pierdas tu seguridad en el Señor. Este camino que Él trazó para tu vida es el que te lleva a la vida eterna. Hoy decide por el Señor. Abandona cualquier tipo de enseñanza que parezca agradable a tus oídos. Si esa comezón que tienes no tiene que ser carnal, no tiene que venir a seducirte sentimentalmente, no tiene que venir a hacerte sentir bien. El evangelio lo que hace es mostrar nuestra realidad, nuestra condición, y nos lleva al arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Nos conduce a tener convicción de pecado, a abandonar todo aquello que es malo y desagradable para Dios y para nuestro cuerpo. Nos lleva a buscar la verdad del Señor, nos lleva a tener una creación distinta en nuestro ser, una comunión permanente con Él. Por eso es importante que hoy estés atento, que cuando uses las redes, que aquellos que están tratando de traer algo nuevo y que lo
presentan de esa manera, no te dejes engañar. La palabra del Señor sigue siendo firme, fiel, no cambia, no se modifica, no se altera. Lo que sí ha de cambiar será nuestro comportamiento, será nuestra forma de comportarnos en la sociedad, nuestra manera de expresarnos. Eso ha de cambiar, pero Dios no cambiará. Él dice: yo, Jehová, vuestro Dios, no cambio. Él permanece. Dice la palabra del Señor lo siguiente, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Cuando alguien mira el pasado, lo que ya fue es lo mismo que sucederá mañana. Cuando alguien mira que en el pasado alguien mató a alguien, en el mañana volverá a pasar. Cuando alguien mira que en el pasado alguien nació, en el mañana también sucederá. ¿Qué es, dice el predicador, lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Alguien vio que se hizo algo, en el futuro también se hará. Por eso él concluye en este versículo diciendo: y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo, mi hermano. No te afanes por buscar algo nuevo. Afánate por cosas espirituales. El Señor Jesucristo dijo: cada día trae su propio afán. Entonces, cada día descubrí lo que el Señor tiene para tu vida, en tu intimidad, en tu secreto. No prestes el oído a aquellos que te seducen, que quieren endulzarte, desviándote de la verdad. Si oís una palabra y tenés que tener la madurez suficiente para desecharla. Tenés que tener la altura espiritual como hombre, como mujer de Dios, para decir: esto, por más bonito que suene, por más que me agrade naturalmente, no es lo que me hace bien. Lo que nosotros necesitamos muchas veces no tiene relación con lo que nosotros deseamos. Muchos de nosotros buscamos que alguien diga una palabra que nosotros queremos o deseamos, pero sin embargo, el Señor no nos dará lo que deseamos o lo que queremos. El Señor nos dará lo que necesitamos. Las necesidades son las que se suplen en primera instancia, y en segunda instancia nuestro deseo se cumplirá siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Él cumplirá el deseo de tu corazón cuando lo que está en tu corazón está conforme a su voluntad. Primeramente, el Señor traerá la respuesta a tu necesidad. Así que mira tu condición y decirle al Señor: esto es lo que necesito, no lo que quiero. Porque muchos hombres te ofrecerán lo que querés. Muchos hombres te prometerán en ese falso y pseudo evangelio lo que deseas. Y sin embargo, eso te engatusará de tal manera que vas a creer en ello, y cuando no ocurra, cuando no suceda, vas a tener una aflicción interna, una frustración, y en el peor de los casos creerás que Dios es malo, por eso no ha respondido. Pero hoy te llamo a la reflexión, mi amado hermano, que lo que has estado oyendo te ha estado llevando a tomar una decisión, y ese camino que habías estado recorriendo no era el mejor, no traía para tu vida paz, no traía para tu vida el resultado final, que era hallar a Cristo en esa llegada. Ahora el camino que el Señor te ofrece es el que te conduce al Señor. El camino difícil, el camino angosto, el camino donde las cosas para nosotros no son sencillas. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son palabras del Señor. ¿Y por qué nos gusta oír palabras de hombres o mujeres que nos dicen: usted tiene que terminar de padecer? Alguien dice por allí en una lengua portuguesa: pare de sufrir. ¿Por qué tenemos que creer en esos mensajes nuevos cuando el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción? Yo tengo que creer y sentir paz en mi corazón con lo que Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció, yo podré vencer. Cuando vengan los conflictos, cuando nos toque estar en situaciones adversas, si es que tenemos que atravesar por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por algún accidente, por alguna situación económica, tendré confianza porque Él venció, y esa es mi garantía que yo también podré vencer. Si alguien nos predica algo diferente,
no recibamos ese mensaje. El apóstol Pablo se encontró con esto y quiero ir a leerlo para ir terminando con esto. El apóstol Pablo, cuando ministraba la palabra del Señor en diferentes lugares en su ejercicio apostólico, se encontró con esta realidad. Allí en Galacia él predicó el evangelio, estableció una obra y los gálatas empezaron por el espíritu y terminaron por la carne y fueron desviados de hombres amadores de sí mismos que los estaban engañando. Y el capítulo 1 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo les escribe en esta carta lo siguiente, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Esto es la traducción de dos caminos. Pablo dice: estoy maravillado. Y la verdad que no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible de que tan pronto dejaron, dice el apóstol Pablo, se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Para seguir algo nuevo. Es que el evangelio que traían en aquel entonces traía características agradables, seductoras para aquellos gálatas, y hoy en día también está pasando esto. Están trayendo un evangelio diferente, un evangelio que parece más pintoresco, que parece maquillado, que parece agradable, que parece cool, que parece naif, que parece de moda. El evangelio del Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Es una cruz ensangrentada, es una muerte horrenda, es una muerte totalmente indeseable. Ese es el evangelio, horrorosa. Esa es la verdad, mi hermano. A través de ese horror, tú y yo fuimos salvos. No hay que maquillar la cruz de Cristo, no hay que limpiar las manchas de sangre. Eso es lo que nosotros hemos recibido para ser salvos. Y el apóstol sigue añadiendo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. El apóstol dice: no es que haya algo nuevo, sino que lo presentan como nuevo y los perturban, los desvían, los engañan, los seducen, los manipulan. Eso es lo que está pasando hoy en día también. Entonces dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando alguien quiere traer algo nuevo y no es nuevo, lo único que hace es pervertir el original, es destruir y distorsionar la verdad del Señor Jesucristo. Y además dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelvo a hacer mención a los testigos de Jehová. El fundador de los testigos de Jehová dice que un ángel le habló de esto y escribió esas nuevas tablas para que pudiera iniciar el camino de los testigos de Jehová, Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente: si nosotros o un ángel anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo, hay un solo evangelio, no se modifica. Las palabras que te están diciendo y no son acorde a la verdad del Señor no deben ser recibidas en tu vida, ni en tu hogar, ni en tu familia, porque eso, cuando le abrís el portal en estas redes, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en Twitter, en Messenger, en todas esas redes que utilizás, le abrís la puerta a tu casa y permitís que eso ingrese a tu casa. Cualquiera de ustedes del otro lado, si yo les pregunto, ¿dejarían ingresar a un satanista en su casa? Ustedes dirían no. ¿Dejarían ingresar ustedes a un brujo en su casa? Ustedes seguramente dirían no, pero cuando abrimos los portales muchas veces no nos damos cuenta, y porque nos están diciendo que es algo nuevo, le dejamos entrar, y eso luego daña, eso trae discordia, pelea, discusiones en el hogar, eso trae una mala interpretación de las escrituras, nos llevamos mal en nuestra familia, en el matrimonio. Ahora no tenemos deseos de orar, no tenemos deseo de congregar, no tenemos deseo de estar en intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque permitimos que ingresen en nosotros falsas doctrinas. Eso es peligrosísimo. Quiero concluir con lo que el apóstol Pablo decía, y ya termino aquí. Dice el apóstol en el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, el apóstol Pablo dice: si alguien está predicando algo distinto, que por más que parezca nuevo, pero no es conforme a la verdad del Señor, sea anatema, sea maldito. Por favor, mis hermanos, no corran detrás de esas corrientes nuevas, de esas nuevas direcciones apostólicas y proféticas. Y le habla a alguien que por gracia y misericordia del Señor fue ungido, llamado por profeta y apóstol. Pero no corran detrás de los falsos apóstoles y de los falsos profetas. Son tiempos peligrosos donde la apostasía se muestra como traer algo nuevo, la nueva revelación, la nueva unción,
unción, la nueva dinámica del reino, la nueva palabra fresca, la nueva dirección, el nuevo rema, constantemente algo nuevo. Y eso arrastra a muchos, a multitudes que los descarrían del camino verdadero del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta hora, para concluir y siendo enfático con mi palabra y con mi mensaje en la boca del Espíritu Santo, digo, reaccionen y reflexionen respecto a lo que están recibiendo. Párense en sus caminos. ¿Qué tipo de nutrición están recibiendo? ¿Qué mensajero están recibiendo? Hombre o mujer, no importa el sexo. Seguiremos en esta comunicación hasta que el Señor nos dé la oportunidad. Seguiremos hablando, seguiremos enseñando, seguiremos predicando todo el día del Señor. Llénense de su paz, llénense de su gozo, llénense de su presencia.